mi nombre es Lady Valentina Mondragón Burgos. En esta oportunidad voy a exponer acerca del bono como un título o valor. Voy a exponer definiciones, características, elementos, antecedentes legales internacionales, antecedentes históricos nacionales e internacionales. Y por último, una sentencia con respecto al bono. Bueno, el bono como una definición se encuentra en el Código de Comercio, artículo 752, en el cual nos habla de que el bono es un título o valor que incorpora una parte pues proporcional a un crédito colectivo, que quiere, además que está a cargo pues de una entidad que lo emite. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los bonos son como un título de deuda, en los cuales se utilizan para conseguir unos recursos. ¿Por qué? Porque en el bono tiene un monto a pagar que, como lo dijo la definición del Código de Comercio, es proporcional a lo que se está pues pidiendo. ¿Qué quiere decir esto? El bono representa pues la deuda que tiene el que emite el bono hacia la persona que lo adquiere, que es el receptor de este bono. El bono tiene, digamos, un monto de dinero. Por ejemplo, necesito 20 millones de pesos. Entonces yo pido prestado 20 millones de pesos y lo garantizo con el bono. El bono es como lo que garantiza que esa obligación se pague, porque el bono tiene tanto el monto que me prestaron como un acápite de intereses a pagar, obviamente en un tiempo determinado que va a estar estipulado dentro del bono. Además, otro ejemplo es que es algo similar pues cuando se toma un crédito bancario. ¿Por qué? Porque digamos el acreedor en el crédito bancario es el que tiene el bono en este caso. Además, ya que pues el que tiene el bono va a recibir tanto los intereses como un pago al finalizar pues el tiempo determinado que se encuentra pues en el bono. Además, el bono es más conocido pues dentro del mercado bursátil, porque tiene pues una renta fija, unas inversiones. Por otro lado, el bono también su pago no solamente puede ser en dinero, sino también en acciones, pero esto ya bueno está estipulado dentro del bono. El bono pues tiene su importancia, como ya lo dije, que es un instrumento pues de cierta manera para tener un título negociable en el cual me puedan hacer un préstamo en dinero. Además, me da pues esa satisfacción de que se va a hacer cumplir esa obligación por parte del tenedor del bono. Él va a tener esa satisfacción de que le van a pagar esa obligación, además de unos intereses que van a estar pues reflejados dentro del bono. ¿Qué más? El bono tiene pues unas características, pues la primordial pues que es de contenido crediticio, que quiere decir pues que el bono pues tiene una suma de dinero que es proporcional a la que pues se está prestando, que es colectivo, puesto que dice que los acreedores o los tenedores del bono pues tienen los mismos derechos, ya sea un ejemplo que la persona a la que yo le emití el bono, ella tiene el bono y por lo tanto es el tenedor y con esa tenencia de ese bono pues me puede hacer cobrar el bono, pero digamos ella le debía a otra persona y se lo presta a esa persona, entonces ahora esa persona puede hacer cobrar el bono, tiene los mismos derechos la persona solamente con tener el bono. También que es causal, que quiere decir que pues en el momento en el que se genera ese bono, o sea, el origen de esa causa, o sea, el origen de esa obligación, de pagar esa obligación, o sea, el por qué se realizó ese bono. También tiene pues un serial, que quiere decir que puede ser repartible ese mismo bono de distintos valores. Puede tenerse en distintos bonos de distintos favores, pero representan pues un conjunto. Además que, como lo dije anteriormente, el que tiene el bono pues es el acreedor en este. Es como el acreedor, el tenedor del bono es el acreedor. En otra circunstancia puede ser pagado pues tanto en capital como también en acciones, como ya lo dije anteriormente. Y pues el pago de los intereses, obviamente, en el momento en el que se venza pues el plazo pactado dentro del bono. El bono tiene unos elementos o unos contenidos, que cuál es, el bono se realiza, pues tiene que tener la palabra bono, tiene que tener una fecha de expedición, tiene que tener la ley de circulación vigente, el nombre de la empresa que pues lo hace la emisión de este bono, tiene que tener el número de una serial, tiene que tener pues el valor obviamente del bono, o sea, el valor del dinero, tiene que tener además el interés que va a ser pactado, el monto del interés, y pues la forma, el lugar y el plazo pues donde van a ser pagados.
y la fecha en la que pues va a ser pagada también ese bono. El pago en este bono, otra característica, pues como es un título de valor, pues debe ser, solamente lo va a tener pues el tenedor, el legítimo tenedor en el momento de su vencimiento, que es el plazo que se efectuó. Además, como lo dije, hay bonos que tienen un derecho de conversión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se pueden convertir en acciones, que su pago puede efectuarse, digamos, la sociedad emisora puede entregar un número determinado de acciones a la persona. Además, pues que en el pago pues tiene que tener pues el plazo, como ya lo dije, y tiene que tener pues la ley de la emisión, la ley de circulación, por lo tanto es pues un nominado. Dentro de la emisión pues la puede realizar el gobierno, la puede realizar una entidad pues que quiera convertirla en acciones, una persona que necesite pues el dinero, realiza el bono. La prescripción, por otro lado, es de 4 años desde el momento en el que se expide pues, el bono. ¿Qué más? Antecedentes históricos del bono, pues serían, en este caso, el bono nace dentro de la Edad de Bronce en Mesopotamia. ¿Por qué se nace en esta edad? Porque en este momento Mesopotamia estaba, digamos, teniendo un resurgimiento del tipo monetario. ¿Qué quiere decir esto? En ese momento pues se contaba con pocas monedas, con poco, digamos, como tal, intercambio monetario. Entonces, ¿qué optan? Los comerciantes optan por, digamos, tener un título o una forma en la cual de escritura que puedan intercambiar por bienes, por dinero y demás. Esa fue la respuesta que pues hizo que el bono apareciera. Pues en esta creación fue cuando se hacen pues, más adelante se realiza pues ya pues es en escritos de placa y así sucesivamente con los comerciantes, gracias a los comerciantes o inversionistas para realizar intercambios. Más adelante en la época medieval es cuando ya el bono tiene un surgimiento exitoso, puesto que aquí ya empiezan a realizarle, ya que se puede recibir sumas de dinero, se puede recibir bienes, además el documento, el que tiene el acreedor empieza como a especializarlo, puesto que le ponen mandamientos de pago, le ponen ya un término de entrega, y ya mucho más adelante le hacen cláusulas que pueden ser ya nacen es como constancias de pago, pero con los intereses, le añaden los intereses, o cláusulas de un término a pagar, o un día suscitado, y así sucesivamente. Ya con los antecedentes históricos nacionales, en Colombia se dice que la emisión aparece dentro de la Guerra de los 1000 días, puesto que aquí se encuentran se producen muchos bonos o vales de gran interés que se intercambiaban en ese momento, puesto que la moneda metálica pues no habían muchos ejemplares. Después aparecen los bonos en la tesorería, que aquí nos certifican una unificación monetaria. ¿Por qué una unificación monetaria? Porque en ese momento los bonos estaban haciendo, como se dice, fuera de la ley. Y ya con esta se hace pues la unificación dentro de lo monetario. Luego nacen los bonos municipales o departamentales, que ya era un instrumento de deuda que era emitido pues por el Estado o el gobierno para pagar a la persona que pues contenía el bono. Después se hace pues un estudio del bono demográfico en Colombia, que es con el cual se plantea realizar pues un nuevo bono, bien sea positivo y significativo, tanto alimentario como en educación, puesto que se encontraban pues muchas falencias en este tipo, y el Estado, la mejor manera de tener como una forma de satisfacer esas necesidades era a través de un bono. Antecedentes legales nacionales, ya venimos a hablar de leyes, decretos y resoluciones. La principal es una de las iniciales, es la ley 51 de 1918, que en esta nace como tal el crédito de los establecimientos o sociedades comerciales, correspondiente en materia pues del bono, de emisiones del bono y demás. Después nace con la ley 46 de 1923 los instrumentos negociables, que cuáles son estos, que el pagaré, que la letra de cambio, que los cheques, los giros, y del tema que estamos hablando, los bonos. En el decreto 2521 de 1950 nos habla ya de cómo se regula, pero a través de los fideicomisos, en tanto en que ellos son los representantes legales y tenedores de los bonos.
Ya más adelante nos habla del decreto 410 de 1971, que es uno de los más importantes, puesto que con este se crea el Código de Comercio actual. En este código lo tenemos el libro 3 del título 3 del capítulo 5, en el cual nos habla concretamente tanto de las características como de la definición de los bonos. Y más adelante, con la unificación, aparece el decreto único, pero más adelante vamos a hablar de él, que es uno de los más importantes. Después de estas cuatro principales legislación, aparecen más decretos y resoluciones, como lo es el decreto 1998 de 1972. En este decreto pues ya nos habla sobre la obligatoriedad, pero de convertir, o sea que podía haber un pago en acciones. Con este decreto es que se hace eso. Más adelante se realizan muchas modificaciones, anexos y demás de estos decretos, como lo es el decreto 1026 de 1990, que cambia el régimen o la emisión de los bonos. Son características así, muchos decretos que empiezan a cambiar, como la emisión, como la forma de pago, como la forma de realizarlo, las características específicas y demás. Además de hablar sobre las entidades que van a ser como las emisoras de estos. Todos estos decretos o resoluciones pues nos van a hacer esos cambios. Pero la resolución que nos anexa todo esto en una sola es la resolución 400 de 1995, la cual es la que nos dice facultades legales que tiene el Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores. En esta se van unificando todas las normas expedidas por la Superintendencia Financiera y en esta se anexan tanto características como maneras de pago, como formas de adquisición, emisión y demás de todos los bonos en esta resolución. Más adelante aparece una sentencia que es la C397 de 1995 que ella declara inexequible pues el Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores como tal, pero ella no fue muy aludida hasta en la resolución, puesto que hace unos pequeños ajustes, pero en sí todo correspondiente con los bonos sigue en pie, solo se cambia algunas cosas acerca del estatuto. Ya después de esto, como lo dijimos, aparece el mercado de valores con la ley 964 del 2005. En este sentido ya aparece el mercado público de valores, que es como la persona, como la que regula el manejo, el aprovechamiento y las inversiones de los recursos y demás. Y aparece lo más importante, que es el decreto único, que es el 2555 del 2010. De este era el que hablábamos con respecto al Código de Comercio, que decía que este unifica todo, absolutamente todo, tanto el sector financiero, el asegurador, el de valores, todo lo tienen en este decreto y lo sectoriza como tal. Nos habla ya de todas las resoluciones pues que fueron promulgadas por la Superintendencia de Valores, la Superintendencia Financiera, todo esto lo tiene aquí el decreto único y nos habla más que todo de los bonos, las emisiones, las características, lo que ya hemos expuesto anteriormente, todo lo tiene este decreto. Es la principal. En antecedentes legales internacionales, pues ya tenemos de distintos países, como lo son Alemania con su ley, Portugal con su reglamento, porque aquí hacen un reglamento de los bonos, con Australia con leyes de regulación de emisiones y demás. Y la más importante es las leyes o las obligaciones que nos dice en México, en el país de México. ¿Por qué? Porque este nos hace una emisión de obligaciones de los bonos, puesto que esta es la mejor. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, muy específicamente características causales, emisiones, y es muy semejante a las normas y a las leyes colombianas. Esta emisión de obligaciones de los bonos que tiene México es la más parecida a nuestra resolución, tienen muchas cosas similares. Solo cambian algunas circunstancias de entidades o nombres de las entidades. Mientras que los otros países como Alemania, Portugal, Australia, nos habla mínimamente de la emisión de los bonos y cómo se pueden, digamos, su funcionamiento. Y para finalizar tenemos la sentencia P122 del 2019, que esta es una sentencia de la Corte Constitucional. En esta nos habla sobre una ciudadana que pues solicita la protección de sus derechos fundamentales, los cuales eran el mínimo vital, la seguridad social, la vida en condiciones dignas y demás. Ella va contra el Fondo de Pensiones y Cesantías por Venir.
puesto que el problema aquí era que ella solicita que se le ordene la devolución de los saldos del bono pensional. Bueno, el problema jurídico como tal es si se le está desconociendo, si el fondo de pensiones está desconociendo sus derechos fundamentales de seguridad social, mínimo vital, vida en condiciones dignas y demás. Dentro de la ratio decidendi principal pura está pues la seguridad social, el principio de seguridad social, si se está vulnerando. La ratio fundamentada nos habla sobre ya como la devolución de los saldos, si es compatible, si no es compatible, y dentro del bono pensional, en el cual la corporación o la sala dice que la negativa pues que realizó el fondo está en contra tanto de la ley. ¿Por qué? Porque dentro del caso que se encuentra como tal, para acceder a la devolución de los saldos, tienen que tener unos requisitos y esos requisitos fueron cumplidos, los cuales estaban pues pertinentes dentro del artículo 16 del decreto 1748 de 1995. En esa se efectúa pues todos los saldos, las devoluciones de las cuentas de ahorro individual de los accionantes y demás. Entonces en esta nos dice que los requisitos los tenían, las semanas los tenían, el monto lo tenía. Y también decía que la edad hasta la cual la tenía. Entonces, para este caso, la devolución de los saldos se debía realizar. Entonces, entonces la Corte dice que sí es vulnerado sus derechos fundamentales a la seguridad social y dentro de estos, pues al mínimo vital y demás. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención y esta es la exposición de pues, los bonos pensionales.